Hola a todas, soy María, doctoranda de la Universidad de Cantabria y docente en lengua castellana y literatura en secundaria. Voy a presentar en este vídeo mi artículo titulado Ley de divorcio, sufragio femenino y sororidad en las revistas para mujeres de la Segunda República Española. ¿Qué temas le preocupan a la mujer de la Segunda República Española? Para responder a esta cuestión vamos a echar la vista atrás a las revistas femeninas de la época, que son aquellas revistas dirigidas a mujeres. Entre sus páginas encontraremos los asuntos políticos más candentes de la época, que fueron la ley de divorcio y el sufragio femenino. Hay un tercer eje temático que hemos denominado sororidad y que engloba todos aquellos artículos escritos por mujeres, sobre mujeres y para mujeres. Son ejemplos de empoderamiento dirigidos a la mujer de la década de los años 30. Las revistas elegidas en este artículo son las más destacadas de la época y responden a una clasificación hecha por María Cruz Seoane y María Dolores Sainz en su tercer tomo de Historia del periodismo en España. Son Cultura Integral y Femenina, Mundo Femenino y Mujer, las tres de corte republicano, y Ellas, que es una revista contraria a la República de ideología cristiana y conservadora. Recordemos que la Segunda República, iniciada en abril de 1931, consiguió que entrara algo de luz por esa ventana a la que se han asomado tantas y tantas mujeres desde el encierro de sus hogares. Pequeñas conquistas sociales, laborales y jurídicas, como el libre acceso a la educación superior, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, que se refleja en la Constitución española de 1931, el derecho al voto, la igualdad de derechos en el matrimonio, la protección de la maternidad o la posibilidad de que las mujeres pudieran ser elegidas diputadas. Todas estas conquistas, evidentemente, se lograron gracias a una incesante lucha de mujeres. Por ejemplo, es el caso de Clara Campoamor, elegida como diputada por el Partido Radical. Hasta este momento ellas podían ser elegidas diputadas, pero no podían votar en unas elecciones generales. Como todas sabemos, ella fue una de las conseguidoras de este voto femenino junto a otras mujeres como Carmen de Burgos, que firmaba con el alias de Colombine. En los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera se fueron formando varias agrupaciones femeninas. Por ejemplo, España Femenina, fundada por María Valle Mantilla de los Ríos; Asociación Femenina de Educación Cívica, fundada por María Martínez Sierra; o la Unión Republicana Femenina, fundada por Clara Campoamor. Estas asociaciones se unieron a otras ya existentes, como Cruzada de Mujeres Españolas, creada por Carmen de Burgos en 1921, y el famoso Liceum Club, que fue creado en 1926. Todas estas agrupaciones unieron sus intereses comunes en pro de la mujer y crearon la revista Cultura Integral y Femenina, en cuyas páginas escribían las figuras más destacadas del feminismo intelectual republicano. Podríamos decir que era la revista femenina más importante de la época. ¿Qué dicen unos y otros sobre los temas candentes? Ignacia Olavarría, que es la redactora responsable de la línea política de la revista Mujer, ya deja claro en los números de septiembre del 31 cuáles son los dos temas fundamentales del momento. Y cito textualmente: el voto y el divorcio son las dos grandes necesidades de la mujer española. Clara Campoamor es una de las mujeres que está en estos momentos en boca de todas por su incansable lucha por el sufragio femenino, que finalmente se consigue el 1 de octubre de 1931. En la revista Mujer lo celebran victoriosas e incluso publican partes del famoso discurso que pronunció Clara Campoamor en el Congreso. Tras la aprobación del sufragio femenino, solamente 2 veces acudirían hombres y mujeres a las urnas durante la Segunda República, que también serían las 2 últimas hasta el fin de la dictadura de Franco, ¿no? Estas 2 ocasiones fueron en 1933 y 1936. En la revista Cultura Integral y Femenina escribiría María Briso una crónica sobre las elecciones del 33. Decía: hemos votado con orden, sin gritos inútiles, sin los histerismos que nos achacaba un diputado. Hemos cumplido con nuestro deber y también sin miedo, porque ha habido secciones y pueblos en los que se ha necesitado cierto valor por parte de la mujer para ir a depositar su sufragio.
A comienzos del 36, cuando tiene lugar las segundas elecciones de las que hablábamos, Alma Angélico escribe en Mundo Femenino un artículo titulado Otra vez a votar. Este artículo obtiene una réplica en el siguiente número por parte de Dolores de Velasco. Ambas se confrontan ciertas ideas. Alma decía que en esta segunda votación las mujeres no se habían preparado, que votarán inconscientemente y sin libertad. Y Dolores le contesta que las sociedades feministas no han hecho su trabajo, que debieran ser ellas las que mediante su unión hubiesen llegado al resto de las mujeres españolas. Mujeres que hace tan solo 5 años ni siquiera salían de sus hogares. Contra la idea que defiende Alma Angélico de que las mujeres votan lo que les dicen sus maridos, dice Dolores que hay legiones de mujeres que hacen justo lo contrario. Este debate es en el que se fundamentaba Margarita Nelken y Victoria Kent, entre otras, para mostrarse contrarias al voto femenino. Y es un discurso que, como vemos, sigue permeando en la sociedad años después de la aprobación del voto igualitario. En el otro extremo ideológico encontramos la revista Ellas, que si bien es cierto que no se inaugura hasta 1932, cuando el sufragio femenino ya está aprobado, dedica varios artículos a hablar sobre el voto femenino. Y no parece, lo contrario que se pueda pensar, que esta revista tan popular entre mujeres de ideología cristiana y conservadora se muestren contrarios al voto femenino. Al contrario, están a favor, y están a favor porque se preparan para utilizarlo como un instrumento en su beneficio. Dedicaban sus páginas a instruir a la mujer para que vote bien, para que vote lo que debe votar según ellos. En una columnita de junio del 32 les recuerdan a las mujeres toda la oposición al voto femenino que hubo desde las propias filas republicanas por motivos que ya hemos dicho que no votarían ellas sino sus esposos o sus confesores, ¿no? Apelando a la religión. Utilizan estos hechos para llamar a las lectoras al voto, obviamente al voto en contra de las filas republicanas, y se lo piden porque destacan que esas filas republicanas son las mismas que no creyeron en ellas. Les llaman adversarios del hogar, de la educación de sus hijos, de la fe y del patriotismo. El marqués de Lozoya, por ejemplo, que fue diputado en las Cortes republicanas, procurador más tarde de las Cortes franquistas y ostentó durante el régimen de Franco diversos cargos culturales como director de Bellas Artes, director de la Academia de Bellas Artes en Roma, de la de San Fernando, etcétera, etcétera, tenía una sección en esta revista que se llamaba La mujer y la política. En alguno de sus artículos habla del voto femenino y no lo hace mostrando su posición en contra, al menos no claramente. Aprovecha, como ya hemos dicho anteriormente, la coyuntura en su beneficio. Por ejemplo, el 7 de agosto de 1932 resume las cualidades de una mujer que pueden resultar beneficiosas para la vida pública. Su concepto de orden, el buen sentido, su abnegación, el fervor religioso y su pureza de ideales. También habla de sus defectos, estrechez de miras, rivalidad con el mismo sexo o la impresionabilidad. En el siguiente número ofrece consejos para aquellas mujeres cuyo voto sea contrario al de su marido. Y dice: los derechos políticos que la nueva Constitución otorga a las mujeres no rompen para la mujer cristiana la sumisión al esposo que San Pablo preconiza. La dirección de los partidos políticos debe corresponder siempre a los hombres, en primer lugar porque suelen estar dotados de mayor preparación y porque su golpe de vista suele ser más amplio. Por otra parte, la ley de divorcio, que fue la primera que hubo en España y se aprobó en marzo de 1932. Hasta ese momento, el divorcio solo se disolvía por la muerte de uno de los cónyuges. En 1932 pasa a estar sujeto a la libre voluntad de los consortes. En Cultura Integral y Femenina dedican varios números a publicar la ley completa, en una sección denominada Derecho Práctico, en la que publican, como explica la propia revista, las leyes más interesantes para la mujer en primer lugar y para la clase obrera en segundo lugar. Es muy importante esta publicación de los textos legales completos. Es una forma de democratizar la cultura jurídica, de facilitar la ley a las mujeres,
de hacerles algo accesible, algo que incluso en la actualidad resulta tan rocambolesco para la sociedad en general como son los textos legales. La posición de ellas, recordemos una revista conservadora, contraria a la República, es una posición esperable, ¿no? En un breve publicado el 9 de diciembre del 34, anuncian que desde la aprobación del divorcio hasta el 1 de diciembre la cifra de divorcios asciende a 6.000 y lo tildan de escandaloso. Presentan el divorcio como enemigo de la fe católica. Y finalmente el tercer eje de este artículo, que habla sobre las mujeres que aparecen en estas revistas como objeto noticiable, ejemplos de empoderamiento, esa sororidad de la que hablábamos al principio. Ya hemos dicho que Clara Campoamor es una de las mujeres del momento. Con ella se estrena la periodista e intelectual Consuelo Verges en el primer número de Cultura Integral y Femenina. Escribe Consuelo Verges sobre Clara Campoamor, representante insigne del feminismo español, como ejemplo de mujer dignamente emancipada, como periodista, como abogado, como organizadora de agrupaciones femeninas y feministas. Su ejemplar vida de trabajo es toda ella un gran camino recto hacia la reivindicación del derecho de la mujer. De Campoamor se habla también en el número de junio del 31 de la revista Mujer, donde expresan una evidente admiración. Sin embargo, y a diferencia del artículo que escribió Consuelo Verges, en el de la revista Mujer se trasluce algo del lenguaje que resulta chocante si lo miramos con los ojos actuales. Y no solo en este texto, sino en la mayoría de los escritos de las revistas femeninas y feministas, nos vamos a encontrar con adjetivos que describen a la mujer bajo un ideal que podemos entender sea el ideal de la mujer de la época: simpática, dulce, bella, delicada, sensible. Otros ejemplos de mujeres que encontramos en Cultura Integral y Femenina son Concepción Arenal, que también escrito por Consuelo Verges y de la que dice que es la mujer más extraordinaria que perdura en la historia de España. Por otra parte, la revista Mujer es la revista que más espacio dedica a hablar sobre otras mujeres. En cada número tiene diversas secciones que titula La mujer en política, literatura, deporte, etcétera, etcétera. Pero también, y a pesar de ser una revista feminista, cae en esa costumbre de la época de resaltar las cualidades físicas y emocionales que creían que resultaban más femeninas, ¿no? Nos habla de una Victoria Kent delicada, sensible, habla también de dos lindas obreritas en traje, crea un debate entre qué mujer es más atractiva, si una rubia, una morena, pone un pie de foto con unas mujeres y lo titula Un atractivo manojo de valencianas. Bueno, probablemente el feminismo de esta época todavía no había tenido un debate rupturista con los roles de género, ni se había dado cuenta de que la valía de una mujer no tiene nada que ver con su físico o con su empatía. Bueno, y para finalizar, ¿de qué mujeres habla la revista conservadora Ellas? Tienen dos secciones para hacerlo. Se titulan Mujeres de hoy y Mujeres de ayer. Se trata de perfiles o de entrevistas a mujeres que son generalmente aristócratas y suelen comenzar con una descripción física y de carácter. Esto ya nos daba pistas de lo que es deseable en una mujer según el ideario más conservador. Algo que está por encima de sus méritos profesionales, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de la emperatriz Isabel y nos dicen de ella que era una mujer de cuerpo esbelto, cabello castaño y abundoso, tersa frente, labios finos, boca correcta, cutis blanco y transparente. Nos dicen que con amor y fidelidad al cumplimiento del deber, caridad inagotable, amabilidad, patriotismo intenso. Nos hablan también, por ejemplo, sobre Pilar Careaga, que es una mujer que fue primera ingeniera industrial, que viste el uniforme oficial de los ingenieros industriales, y dicen sobre ella que en lugar de dedicarse a las doradas ociosidades, a los pasatiempos, a la actividad fácil y brillante de una mujer de sociedad, sorprende un día a los suyos con la decisión de hacerse ingeniero industrial, que no ingeniera. La flexión de género no existía en ciertas profesiones todavía, ¿no? Y tras terminar su carrera con notas brillantes, se convierte, y cito textualmente,
en una de las mujeres que más activa participación tienen hoy en la propaganda política por la defensa de la conciencia católica. Ella misma reconoce en la entrevista que esta tarea propagandística no le deja tiempo para ejercer como ingeniera. Otro ejemplo puede ser doña Teresa Luzzati, que es considerada una de las primeras mujeres parlamentarias españolas. Ella inició su carrera política con Primo de Rivera, ostentó diversos cargos directivos, siempre estuvo ligada a asociaciones católicas y conservadoras. Sin embargo, en la revista le pareció mejor idea destacar en el titular que ella era viuda de López Rúa. Hay una mujer que todas conocemos, que es Rosalía de Castro, que también aparece en esta revista. Y bueno, en el primer párrafo se alude a su noble estirpe y comienzan pronto a relatarse sus cualidades: sencilla, modesta, honesta, hogareña. Dicen quienes la conocieron que fue una perfecta señora, fue piadosa y fervorosa creyente, fue buena, era noblemente sencilla, era un genio, pero nada más.